Cuando hay una necesidad, nos vamos a esta porción de la Escritura. Aquellos que para quien la Escritura es lo primero. Amén. Es tremendo ver las aflicciones que nosotros podemos estar atravesando. Mire, usted le puede llamar como usted quiera ponerle, pero es una aflicción, es aplicado cuando nosotros tenemos una necesidad. Y recordamos este salmo. A veces hasta los que han perdido un ser amado, nosotros se lo recomendamos. El Señor es nuestro pastor. Él dice que nada nos va a faltar. Pero también nos advierte y le dice a nosotros, nos dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer. Y tememos. Amén. Pero el Señor, si bien es cierto que habla de eso, también nos habla en este salmo y nos hace recordar que Jesús es nuestro buen pastor. Nos recuerda su amor y su cuidado. Lea conmigo el versículo 1. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En algunas versiones, en el versículo 4, dice, porque andas conmigo. Y la Reina Valera 60 dice, y tú andarás conmigo. Nos está asegurando el Señor que está dentro de nosotros. Yo quisiera, hermano, que reflexionáramos acerca de este versículo 4. Aunque ande en valle, las experiencias que vivimos cuando estamos atravesando el valle de lágrimas. Por eso le decía yo, ¿quién de nosotros no ha atravesado alguna vez un valle de lágrimas? Amén. Y esta experiencia la vamos a pasar muchas veces, hermano, durante nuestro caminar en esta tierra. Es que no solamente vamos a pasar uno, los vamos a pasar varias veces a lo largo de nuestra vida. Y recordemos que en el ámbito espiritual, así como el natural, existen valles y existen montañas. Y el Señor, nosotros no podemos caminar sobre esta vida espiritual sin pasar valles, llegar a la montaña, volver a pasar valles, llegar a otra montaña. No podemos, no existe. La geografía no existe. A donde hay un valle, hay una montaña. Amén. Podemos tener victorias, estar en la cima, pero también nos vamos a encontrar en medio del valle, en la aflicción. Amén. La pregunta es, ¿la mayoría de nosotros sabemos qué hacer en el valle? No, lo que nosotros hacemos es reclamarle a Dios. ¿Por qué permitiste que yo entrara al valle? Pero si nosotros vemos este pasaje, no importa en qué momento de nuestra vida nos estemos ubicados. Y yo quiero que usted, ese problema que tiene, ese valle que está viviendo ahora, lo pueda poner delante de Dios. Y no importa lo que estemos viviendo. Mire, podemos vivir adversidad, podemos vivir dolor, sufrimiento, decepción, despecho, soledad. ¿Qué es lo que está experimentando usted en el valle?
Porque cuando a veces nos acordamos de los valles pasados, uno dice, y quizás los más maduros hemos aprendido, yo no, eso no lo he vivido. ¿Por qué? Porque ya viene encima. Porque Dios siempre va a pretender que nosotros seamos mejores. Cuando la palabra de Dios dice, aunque ande en valle de sombra, la mayoría de veces nosotros cuando vemos una sombra decimos, bajo la sombra del deseado me senté, la sombra del Señor está sobre mí. ¿Para qué nos sirve la sombra en un día caluroso? Para sentir paz, para sentir tranquilidad. Pero el salmista no estaba hablando de eso en este momento, sino que estaba diciendo para cuando esos días son nublados, para cuando nosotros no vemos que el sol de justicia sale para nuestra vida. No importa el día, ni las circunstancias, ni el tiempo. Él dice que anda con nosotros. Y a veces podemos pensar, pero es que no sé por qué estoy en el valle. No, muchas veces sí sabemos. Pero siempre venimos y le preguntamos, ¿por qué Dios permite que a mí me suceda esto? Es que el Señor no nos ha llamado, que dice que vamos a vivir toda la vida en tranquilidad y en paz y gozo. Pero sobre todas las circunstancias, nosotros siempre debemos de recordar que Jesús es el buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Cuando logremos entender lo que Dios está diciendo, quizás nuestra actitud va a cambiar cuando estemos en medio de la prueba. Es que mire, de momento tal vez ninguno de nosotros estamos preparados para aquellas cosas que vienen de impacto. Nadie está preparado. A veces el Señor nos empieza a decir con antelación, con mucho tiempo las cosas, para que nos vayamos preparando. Y aún así, todavía nos sentimos desalentados. Yo les compartí a los hermanos que yo no sé qué le pasan los maridos a veces con uno, ¿verdad? No es que le tengan miedo a uno. Un día iba a saberse una salida para Costa Rica y el pastor no me quería llevar. Pero como no fue el pastor el que me dijo, no te llevo, sino que fue Dios. Porque mire, le estoy poniendo un ejemplo chiquito, pero así actuamos nosotros. El Señor nos empieza a avisar. Y me dijo el Señor, a ese viaje no vas a ir. Amén, papá, le dije yo. Y seguía ahí mi esposo, mira, fíjate que vamos con los hermanos, pero yo estaba pensando, así que no iba a ir, le dije yo. Y se me queda viendo, sí, no, ya me lo había dicho el Señor, por eso no me enojo con vos, le dije. ¿Cuánto Dios nos avisa? Nos metemos en líos que sabemos que tienen consecuencias. Y cuando nos vienen a salir, todavía decimos, Señor, ¿pero por qué me pasó? Deberíamos de estar conscientes por qué nos pasan. Y si sabemos que vamos a entrar en un valle, deberíamos de empezar a fortalecernos más. Él dice que no importa que la muerte nos rodee, Él está conmigo. Aunque ande en valle de sombra. ¿Por qué? Porque el Señor desea que nuestra forma de pensar cambie cuando ya estamos adentro. Donde vemos desconfianza, que aparezca la confianza del Señor. Que cuando vemos desaliento, venga la esperanza de Dios. Que cuando vemos la tribulación, pueda venir la paz de Dios a mi vida. Dios sabe que estamos en un valle. ¿Usted cree que Dios no conoce su estado de ánimo? ¿No conoce el Señor su corazón? ¿Lo que piensa? Claro que sí. Mire, si hasta el mundo tiene refranes, ¿qué dice? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero la palabra de Dios dice que Él no nos va a someter
a mayores presiones de las cuales nosotros no podamos soportar. Aunque ande en valle, Él es mi buen pastor. Yo sé que Él vive dentro de mí y yo no voy a perecer. Lo que Dios anhela es que nosotros aprendamos por cruzar el valle. No por andarlo, no, por estar adentro de. Dios desea que nosotros nos fijemos. Mire, este capítulo dice, mire el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿De qué habla el versículo 2? De lugares delicados. Y cuando estamos en el valle, en la aflicción, en el dolor, en el quebranto, sentimos que estamos en un lugar delicado, en un lugar de reposo, en un lugar de aguas mansas. No. Pero el Señor quiere que así nos sintamos, aunque estemos en medio de la dificultad. Amén. Por eso el Señor nos mete a un valle de lágrimas. Y no importa, mire, si es que cuando estamos en la punta, cuando estamos en la cima, rara vez nos acordamos del Señor. No, si cuando nos tiene besando el suelo es cuando más nos acordamos del Señor. Amén. Delicados pastos, habla de reposo, habla de confort, habla de tranquilidad, de aguas mansas. ¿Sabe qué pasa? Que nuestro dolor o nuestro sufrimiento nos puede hacer más largo ese valle, más escabroso, más dificultoso. Amén. Y el valle va a depender de usted y de mí, hermano. Sea largo, sea breve, sea corto, sea difícil. Valle es valle. Amén. La pregunta podría ser, ¿y entonces cómo caemos en esos valles? Muchas veces, hermano, aunque nos sorprendamos, es el Señor que nos mete en esos valles. Sí, Él nos mete. Porque mire lo que dice el versículo 3. Me guiará por sendas de justicia. Él anhela que yo sea justo. Él anhela que yo sea cabal. Él anhela que yo sea un hombre y una mujer de Dios. Entonces muchas veces no es que, no, el Señor dice nada me faltará, pero yo te voy a meter a ese valle. A veces no es que andemos mal. Necesario es que lleguemos hasta ahí. Pero lo que no debemos olvidar es que Él es el buen pastor. Que Él sabe por qué, Él sabe hasta dónde y hasta un cuándo. Eso no debemos de olvidarlo, jamás. ¿Por qué? Porque en el valle, ¿qué vamos a sentir? ¿Dolor? ¿Lágrimas? El Señor nos puede meter en un valle, sí, pero va a depender de nosotros. Vaya conmigo a Juan, el libro de Juan, capítulo 10. Mire la naturaleza de ese buen pastor que narra David en el Salmo 23. ¿Lo tiene? El versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas, ¿qué pasa? Oyen su voz. Y sus ovejas, y a sus ovejas, ¿qué dice? Las llama por nombre y las saca. Usted y yo no somos extranjeros para el Señor. Usted y yo no somos desconocidos para el Señor.
Si es que usted oye la oveja de Dios, si no es cabrita, pero no oveja. Y dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las, ¿qué dice? Propias. Él no es salteador, él no usurpa, él saca a las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mira el versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, ¿y qué dice? Y pongo mi vida, ¿por quiénes? Por las ovejas. Regresemos al capítulo 23 de Salmo. Él nos conoce. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe cuál es la recomendación para nosotros, cuál es la dieta, cuál es el tratamiento, qué es lo que necesitamos. Él lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo que quiere es quitar de nosotros lo que nos afea, para que nosotros podamos resplandecer como algo de Él. Cuando leemos este capítulo, quizás la primera impresión es, el Señor cómo me ama. El Señor tiene cariño, tiene cuidado, protección de mí. Pero eso lo pensamos cuando estamos en la cima, no cuando andamos en el valle. Cuando andamos en el valle no pensamos así. Lo que Él quiere, fíjese bien, si estamos en el monte y estamos en la cima de un monte, y aquí tenemos otro monte, ¿a dónde tenemos que pasar primero? Por el valle. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos mira aquí, nos ve que ya alcanzamos una estatura, ya alcanzamos algo, pero Él siempre espera darnos más, más y más. Entonces Él mira otro monte y entonces, ¿qué dice? Tenemos que atravesar ese valle. La vida nunca va a ser una línea recta. Van a haber altos, o sea, buenos momentos. Van a haber bajos, o sea, difíciles. Pero lo que el Señor quiere es llevarnos a lo mejor. Amén. A los ojos de Dios, Él lo mira así. Bueno, ya te di esto, pero para darte esto otro, necesito otra vez meterte. Si no, seríamos enanos. ¿Será malo quedarse con la salvación? No. Pero dice el Señor que Él tiene riquezas para nosotros. ¿Alguna vez usted ha orado y le ha dicho, Señor, de verdad yo te quiero conocer? Señor, yo quiero de ti, más de ti. Lo cantamos. Por eso le digo, cada vez que cante, cántelo con entendimiento. Si no, mejor quédese callado. Quiero más de ti. ¿O no lo cantamos? Más de ti, menos de mí. ¡Ah! Diosito, tome en cuenta, si en ese momento usted estaría amores con el Señor. Y si todo su consciente está pegado a Él. Ajá, hijo, hoy te voy a escuchar. Y hoy te voy a tratar. Pero nosotros, ¿verdad? ¿Por qué permitiste, Señor, que entrara esa angustia? Amén. Decía el hermano Mauricio el domingo, realmente nosotros no somos... Mire, lo que me impactaba era cuando él decía, ¿verdad? Todo el material se puede quemar y la escoria queda viva. ¿Será que eso es lo que quiere el Señor de nosotros? No, lo que el Señor quiere de nosotros es sacar la escoria. Y que de verdad podamos llegar a ser un metal puro, de valor para Él.
Por eso el título se llama ¿Cómo sacarle provecho cuando estemos en el valle? Y el sacarle provecho es entender que Dios tiene un propósito para mí, aunque no entienda el momento, el problema, pero Él tiene cuidado de mí, pero Él es el buen pastor, pero Él, el buen pastor, su vida dio por las ovejas. Entonces, debemos de entender que Él no se va a equivocar. Nosotros deberíamos de ver las cosas como Él quiere que las veamos. Pero cuando las cosas están marchando bien, rara vez vemos la bendición de Dios. O sea, sí tenemos esa forma de decir, gracias Señor, todo está en paz. Pero rara vez entendemos las maravillas que nos están rodeando. Estamos tan satisfechos con nuestra vida que nos descuidamos. Es que mire, el valle no deberíamos de verlo como un dolor exagerado, no, sino, Señor, ¿qué quieres? Por eso le decía al principio, algunas veces el Señor nos va a meter, porque Él quiere sacar algo mejor de nosotros. Otras veces nosotros hemos cometido el error de meternos en esos líos. Y eso debemos de reconocer. ¿Cuándo somos nosotros? Y por lo general nunca va a ser la culpa nuestra, ¿verdad? Cuando estamos en ese valle tan tremendo, ¿usted podría recordar hasta este día lo que más afligido lo ha tenido alguna vez? ¿Verdad que sí? El más doloroso que usted ha padecido de los valles en este tiempo, en lo que usted tiene de ser cristiano. ¿Lo podría recordar? Donde hubieron más dudas que las de costumbre, donde se sentía tan atrapado que no le veía salida alguna, donde llegó hasta decir, yo creo que nunca se va a terminar este calvario. Mire, si somos bíblicos, ¿verdad? ¿Cuántos hemos experimentado un valle profundo y luego, mire, sentimos que medio salimos y medio sobrevivimos y viene otro peor? Es que usted y yo ya estamos preparados para algo más. El Señor dice que aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar. Cuando andemos en medio del fuego, no vamos a ser consumidos, porque Él es el buen pastor. Porque Él ya no solo nos dio la mente, nos dio la salvación, sino que prometió quedarse con nosotros y en nosotros. Yo recuerdo, hermano, cuando cumplí 37 años, me detectaron NIC3, es uno para cáncer completo y en el útero. Y pasé 3 años y medio, hermano, esperando la respuesta de Dios, que me declararan sana. Y llegó. Pero hace 2 años me declararon B2 en el seno izquierdo. Y la doctora se afligió mucho. Y no esperé 3 años, esperé 6 meses. Y el Señor me declaró sana. No podemos, no debemos de medir los valles, porque aunque unos son largos, otros son cortos, algunos son más afligentes que otros. ¿Usted cree que no es un valle estar esperando una respuesta? Sí, es difícil. Nadie puede determinar qué profundo es el valle que el otro está atravesando. Por eso no deberíamos de juzgarlos. Mejor apoyémoslo en oración. Porque donde hay un valle, espere la salvación de Dios.
Mire, cuando alguien venga donde usted y le quiera contar, mire, esto estoy sufriendo hoy en mi vida. Quizá usted y yo vamos a decir, ay, pero eso no es nada. Yo ya pasé peores situaciones. No podemos juzgarlas. Y no cometamos el error de decirle, no, pero mire, a mí me salió peor. Y no, si la persona cuando se acerca a nosotros lo que quiere es que le escuchemos. No que le contemos nuestras calamidades. La persona se acerca a nosotros porque lo que quiere es que haya una oreja, un sentir que le está escuchando. Lo profundo que está sufriendo. No debemos de compararnos nosotros con él. Amén. Mire, hermano, cuando un esposo o una esposa deja un cónyuge, a alguien le rompieron el corazón, se lo hicieron añicos, porque el otro venía decidido a decirle, te dejo, ya no te quiero, hasta aquí llegaste. ¿Decidió ella o él entrar en ese valle? No, otra persona decidió por esa que está sufriendo. ¿Dios lo permitió? Sí. Dios lo permite. ¿Será la voluntad de Dios? No. Pero por eso tenemos esta palabra. Él es nuestro buen pastor. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Cómo va a responder Dios a esas situaciones tan difíciles? Recordemos que Él siempre va a querer darnos más. Y para darnos más, nos tiene que tratar. Esto es bueno, esto es difícil, pero esto es mejor. El Señor nunca nos va a llevar a peores cosas. Nos va a traer a mejores cosas. Él quiere bendecirnos porque ese es su propósito, pastorearnos. Pero el Señor tiene que hacernos un llamado, por eso nos mete al valle, o por eso permite que lleguemos a un valle, para que nuestra relación con Él se pueda estrechar. Porque cuando usted y yo estamos solos, tristes y desconsolados, entonces volvemos a ver al autor y consumador, al único que puede darme vida. En ese momento que siento que muero. Claro, no importa lo que el Señor haga, hermano, para acercarnos a Él. Siempre va a ser para mejor. Claro, usted y yo nunca lo vamos a querer. Usted y yo nunca estamos dispuestos. Usted y yo no vamos a querer eso. Por eso cuando nosotros leemos este versículo o este capítulo, vemos a David con qué confianza habla del buen pastor. Mire, para los israelitas cuando hablaban de que Jehová era protector para toda la nación. Viene David y dice, no, Él es mi pastor. Y como es mi pastor, nada me va a faltar. Él fue pastor de ovejas. Él, en este capítulo podemos ver las dos posiciones, él como pastor y también él se pone como una oveja, porque entendió el sentir que tenía que tener, el amor a aquel que él cuidaba. Su palabra dice, y lo hemos leído, de que él se peleaba fuera oso, fuera león, él arriesgaba su vida por una oveja. ¿Cuánto más no lo hará nuestro Padre Celestial por nosotros? Saquémosle provecho cuando estemos en el valle. Que nuestra forma de pensar cambie. Señor, ¿qué propósitos tienes tú para mi vida? ¿Qué voy a sacar de bueno para mí en esta ocasión? ¿Esperar? ¿Cuántos no tenemos el esperar? ¿Cuántos se nos olvida que Él es el Dios y nosotros podridas llagas?
Por eso Él dice, no importa. Mire, cuando uno recuerda la palabra del Señor, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 saldrán huyendo. Oh mar, ¿qué vistes? Oh Jordán, ¿qué vistes? ¿Que te volviste atrás? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Ese es mi buen pastor. Ese es mi Señor. Ese es el que va a hacer que retroceda y que aunque esa sombra sea grande y tenebrosa, no me mate, ni me haga daño. No puede, porque Él vive en mí. Las experiencias en el Valle de la Lágrima, del Valle de Lágrimas, son esos momentos de aprendizaje. ¿Hemos aprendido? ¿Hemos entendido? ¿Le hemos sacado provecho? ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando todo marcha bien, que cuando todo, lo único que podemos decir, he aprendido que Dios es bueno. Pero ¿cómo voy a conocer yo a mi Dios sanador, cuidador, protector, si no he experimentado? Tenemos que aprender más en el valle. ¿Qué es lo que yo aprendo? Pues eso mismo, aprender más de Dios. ¿Por qué? Porque le conozco. Porque veo que mi necesidad en ese momento es llenada. Pero muchos nos jactamos de decir que conocemos a Dios y renegamos. Reclamamos. ¿Cómo vas a salir de tu valle? ¿Enojado? ¿Contrariado? ¿Entristecido? ¿Blasfemando? ¿Cómo vas a salir? ¿Vas a aprender algo de lo que has pasado o esperas a que Dios te vuelva a meter en otro igual? De usted y de mí va a depender, hermano. ¿Cómo salgamos de ese momento tan difícil, tan doloroso, tan sufrido, tan amargado, tan delicado, que hasta nuestras fuerzas pueden aparentar que se desaparecen, que se desvanecen? Lo que ocurre en el valle es que Dios está actuando en el conocimiento para que nosotros sepamos que en nuestro diario vivir Él está pendiente. ¿Sabe qué pasa cuando sentimos dolor de algo? Entonces nos ponemos a pensar en aquellas cosas que para nosotros son muy importantes y les empezamos a perder el valor a eso. Pero el Señor tuvo que tratarnos, meternos a un dolor para ver, o por lo que estamos sufriendo, o por otras cosas que tenemos a nuestro alrededor, que no valen la pena. Pero solo el dolor lo hace a uno como reflexionar. ¿Será que tenemos un Dios que no se conduele? ¿Cómo no? Pero cuando nuestra familia nos abandona, entonces nos volvemos a Él. Cuando nuestros amigos nos dejan, nos volvemos a Él. Cuando las fuerzas nos dejan, nos volvemos a Él. Cuando nos sentimos en dolor, en soledad, cuando sentimos que esa enfermedad no la podemos nosotros manejar, entonces nos volvemos a Él. Cuando nosotros mismos no podemos hacer, el Señor nos mete en ese valle de lágrimas. Y como le repito, algo bueno, dolor para darnos algo mejor todavía. El Señor tiene que enseñarnos el trabajo de purificar y lo hace a través del dolor. ¿Cuántos de nosotros estamos en valles porque a veces hemos olvidado
lo que Dios nos mandó a hacer. Hemos roto. No nos acordamos de las cosas que Dios, no digamos de las promesas que hicimos, no. Aquellas cosas, mire, cantábamos, va de madrugada, Señor, yo te buscaré. ¿Cuántos una vez le dijimos, Señor, de verdad de madrugada te quiero buscar? Y cuando nos despierta, ay, Señor, si tengo que ir a trabajar. ¿Cuántas cosas hemos dejado perder? Y el Señor te tiene que meter en un valle. Por eso le digo, no podemos ver la profundidad, ni pensarlo. Ni el suyo, ni el mío, ni los míos pueden ser iguales. A la necesidad que mi alma tenga, así me va a probar el Señor. Por eso le digo, ¿cuántas cosas hemos dejado perder? Orar, interceder, cantar, adorar. Porque estamos en la cima. Porque nada nos está saliendo mal. Nuestros hijos no nos están dando problemas. Mi marido se está portando bien hoy. Mi mujer ya no pelea conmigo. Todo me está saliendo bien en el trabajo. Y empiezo a dejar de hacer cosas que antes hacía. Por eso leo, y no las promesas que hemos hecho. Porque a veces por una promesa estamos metidos en un valle y todavía no hemos entendido. Por eso debemos de entender, Él es mi pastor, nada me va a faltar. Él es mi pastor y desea que yo sea mejor cada día. Y por eso me va a tratar. Amén. Si nuestra actitud cuando estemos en el valle es de quejarnos, vamos a salir amargados de corazón, hermano, sin comprender por qué el Señor nos llevó hasta donde nos ha llevado. Y realmente, hermano, nada vale la pena sobre esta vida. De verdad. Yo le decía a mis hermanos, cuando uno ha entendido, yo me gozaba ayer, recordaba a los 80, cuando andábamos nosotros en las cosas evangelísticas, cuando llegábamos a la 1 de la mañana a dejar y a guardar el equipo, y a las 7 ya estábamos en la oración inicial de un día domingo, y llegábamos domingo a la 1 de la mañana y a las 7 ya estábamos ahí. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque ese gozo desde aquel año hasta ahora no lo hemos perdido. Como familia no lo hemos perdido. Ya hicimos la obra de evangelista. Yo ayer les decía a los hermanos, me voy a autoinvitar. Quiero volver a recordar que era llegar a una campaña y doblar rodillas. No la doblé, por cierto, pero me senté. A orar desde que empezó la primera alabanza. A orar, a interceder por la palabra. ¿Qué cosas hemos dejado de hacer? ¿Por qué estamos metidos en un valle? ¿Qué hemos olvidado? ¿Hemos olvidado nuestro primer amor? ¿Sabe qué? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta en el valle? Rendir mi vida completamente a Él. Cuando yo estoy en dolor, en sufrimiento, en quebranto, en aflicción, en angustia, en soledad, no importa. Yo tengo que decirle, Señor, me rindo delante de ti. Tú sí sabes lo que yo necesito, yo no lo sé. Tú sí lo sabes. Quiero rendir mi voluntad. Quiero rendirme completamente. Por eso le digo, qué tan breve o qué tan largo sea, usted depende de usted. Lo segundo que debería ser mi respuesta es, yo creeré que Dios usará mi experiencia para mi propio bien. ¿O no dice la palabra, pues, que todo lo que nos sucede es para bien? Mire, y la palabra comienza, y sabemos, lo da de antemano que usted entiende que todas las cosas que ocurren en mi vida son para bien. Entonces, ¿por qué renegamos?
Entonces, ¿por qué preguntamos? Y lloramos y le decimos, perdóneme, Señor, yo sé que no debo de hacerlo y lo estamos haciendo. Sé que no te tengo que preguntar, pero te estoy cuestionando. Qué difícil es, de verdad, rendirnos y pasar esa prueba. La tercera cosa que yo debo de responderle al Señor cuando esté en ese valle es que yo debo de descansar, que su sabiduría es perfecta. La mía, no. Que su amor y su poder sobre mí están. Aquí lo leímos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú vas a preparar mesa delante de mí, de esos que me quieren angustiar. Tú levantas mi cabeza. Ellos no me pueden tocar, me la van a querer arrancar, pero no pueden. No pueden, porque Él pelea por mí. Yo debo de descansar, que su sabiduría, su amor y su poder es mejor, mayor que yo lo que yo pueda entender. Y la cuarta cosa es, debo de agradecer a Dios por la experiencia que estoy teniendo en medio de ese valle. ¿Usted cree usted que debe de ser fácil? No. ¿Quiere acortar su valle? Hágalo. 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 Reconozca que todo lo que sucede en su vida y en la mía es para bien. Amén. Gracias, Señor. Reconocemos a esta hora que tú eres el buen pastor. ¿Qué propósitos tienes que yo alcance, Señor? Estoy dispuesto a reconocerlo en este día. Si tú te metiste, hermano, hermana, reconócelo. Si ya lo reconociste, ahora simplemente ríndete, porque Él hará. Ríndete, porque Él llegará. No importa lo profundo en el valle que tú estés atravesando, nadie, ninguno de nosotros puede entenderte. Nadie te puede entender, pero el Señor sí. Él sí conoce tu sufrimiento. Él conoce tu dolor. Él conoce tu angustia. Él conoce la desesperación de tu corazón. Él conoce lo que tú necesitas de sentirte amado, protegido. Sentir esa mano en el hombro. Y decirte, ve en paz, yo estoy contigo. Sal porque yo saldré delante de ti. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Y dile al Señor, me rindo delante de ti. Sé que todo lo que pasa en mi vida es para bien. Reconozco tu poder. Me humillo y me rindo a ti. Ayúdame, Señor, a salir. Yo solo no puedo, pero quiero entender esta noche que tú estás en mí, que esos momentos de angustia, de desesperación, solo tú estuviste. Quizás en una cama de hospital, hermano, preguntaste una vez, quizás en un trabajo, quizás el dolor de tu familia, el poder no serle fiel a Dios y volver a caer en un pecado, el ser seducido, te hace estar en un valle.
No importa si el Señor te metió para darte mejores cosas, o por tu imprudencia estás allí. Él es tu buen pastor, y tu buen pastor da su vida por ti y por mí. Señor, bendice a tu pueblo a esta hora. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de tus hijos. Tú sí conoces, Señor, nuestras necesidades, nuestros aciertos o nuestros yerros. Pero aquí habemos muchos, Señor, que te pedimos: quiero salir del valle. Ya entendí por qué. Si tú llegas a entender por qué estás allí, saldrás. Si tú llegas a comprender por qué estás allí, saldrás. Él lo ha prometido. Como cantábamos, pacientemente esperaré. Tus promesas son verdad. Has sido bueno y has sido fiel. Y sé que en ti puedo confiar. Aunque hayan dudas, aunque haya dolor, me voy a aferrar a tu voz, Señor, porque es la única que quiero escuchar, tu voz. Que el Señor te ayude, hermano. Que el Señor te bendiga. Que hoy que pasaste ahí, todo pueda quedar. Que cuando te levantes de ese lugar, tú puedas levantarte reconociendo que el Señor no te ha abandonado, no te ha dejado en ningún momento.